con tanta claridad y tanta tranquilidad como Paula lo ha hecho, porque honestamente hace ya bastante tiempo que no tengo un culto y la verdad es que es una responsabilidad, dándole vueltas a qué podía compartir con vosotros como mensaje espiritual en el día de hoy. Estuve dándole vueltas y recordé una conversación que he tenido en estas vacaciones hablando con un familiar. En esta conversación hablamos de cómo hoy en la educación se anima a los jóvenes a que tengan control total de quiénes son, a que decidan quiénes quieren ser. Y lo que se enseña hoy es que tú puedes decidir quién o qué eres de manera totalmente absoluta, que solamente autopercepción y el mundo, todo el resto de la sociedad, debe amoldarse a tu autopercepción. De manera sarcástica, esto un filósofo en YouTube que me parece muy interesante, La rebelión de Sísifo, Fabián Barrio, se identifica en alguno de sus vídeos como una jirafa transgénero, porque él se autopercibe así y si él se autopercibe así, no hay nadie que le pueda decir que no. Y ya. Bueno, pues él se identifica así solo para poder opinar libremente sobre un tema. ¿De qué? Sí, sí, sí. Muy bien. Vale, cambiamos de medio, pero continuamos con el mensaje. Comentaba que hoy en día el talibanismo de lo políticamente correcto ha llegado a cotas nunca vistas y sigue creciendo. Pobre de quien hoy se atreva a cuestionar la identidad o autopercepción de otra persona. En la defensa de la libertad parece como si nos hubiéramos pasado 3 pueblos de frenada, ¿vale? Porque no solamente la sociedad se le echa encima, sino que en España vivimos en un país que es uno de los 6 países pioneros, por poner un ejemplo, que en tener leyes que prohíben específicamente terapias de reversión de género y o orientación sexual a cisgénero y a heterosexual. Es decir, en España, en 6 comunidades, en 6 comunidades autónomas, hay leyes que prohíben hacer terapia para pasar de la homosexualidad a la heterosexualidad. Y me parece un contrasentido, porque si tiene que haber leyes para prohibir cambiar la orientación sexual, debería prohibir cambiar la orientación sexual en un sentido o en otro, ¿no? ¿Vale? Pongo simplemente un ejemplo de un tema que está en las noticias continuamente y que está en el candelero. Al menos aún se permiten terapias para tratar las adicciones u otros problemas psicológicos, pero el tema de la identidad y de la definición de la identidad es un tema muy disputado hoy en día. ¿Cómo debemos construir nuestra identidad? Y la sociedad afirma hoy que nadie puede cuestionar la identidad personal autopercibida. Y lo peor es que la sociedad hoy en día tampoco permite que haya referentes de lo que es correcto e incorrecto. La sociedad ha borrado en gran medida la distinción entre lo que está bien y lo que está mal. Por eso me gustaría ver con vosotros qué es la identidad personal a todos los niveles y cómo se construye. ¿Cómo llego a ser quien soy yo? Aquí voy a ver si le doy a la derecha. No, es el otro botón. Este. Muy bien. La identidad personal, por poner una definición y partir de algún sitio, es el conjunto de características que definen a un individuo y le permiten reconocerse a sí mismo como un ente distinto y diferenciado de los demás. Toma definición, ¿vale? Pero esa es la definición de identidad personal. Pero no es exactamente un sinónimo de personalidad ni de carácter, ni de rasgos personales. Pero lo que es el concepto de identidad personal engloba todos estos aspectos, formando así la esencia de un individuo. Y aquí yo tengo un problema con el enfoque de la sociedad, pero dejadme que cambie la pila.
Muy bien. ¿Probamos? Ahí, vamos, sí, ajustándonos. Muy bien. Os había dejado en el cliffhanger. Tengo un problema con la percepción de la sociedad. A mí me parece bien que alguien se quiera identificar como una jirafa, como un astronauta, como lo que sea, ¿vale? Cada uno puede incluso intentar comportarse como tal. Pero que una persona quiera identificarse como algo no quiere decir que lo sea. Y creo que es claro que yo quiera ser algo que no soy ni es alcanzable es la razón de muchísimos problemas en la vida. A mí me gusta mucho más la frase de superación personal que propone esforzarse y luchar por convertirse en la mejor versión de ti mismo que puedas ser. Porque la identidad es algo que se construye, es cierto, pero no es algo que yo decido totalmente. No está en mi mano decidir todos los aspectos que me definen a mí como persona. La identidad personal, en realidad, por poner en una frase, es la respuesta a la pregunta trascendente: ¿quién soy yo? Eso es lo que es mi identidad personal. Y no es lo que yo digo, sino lo que yo soy realmente. Y honestamente, no siempre somos honestos a la hora de responder a esta pregunta: ¿quién soy yo? Hace bastantes años participé en una dinámica muy interesante. Bastantes años. Estábamos en un grupo de jóvenes que no nos conocíamos, un curso de monitores, tenía 18 recién cumplidos, y nos pusieron por parejas a hacer una dinámica que era, con la pareja que tenías delante, durante un minuto le tenías que explicar quién eras tú. Si te callabas, no pasaba nada. El otro te empezaba a decir: ¿y quién eres tú? ¿Y quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Entonces, eso te ponía un poquito de presión hasta que tú continuabas explicando, pues, quién eras. Al minuto hablaría otra persona y luego intercambiabas de pareja varias veces. El punto que descubrí es que cuando te pregunta alguien que no te conoce, ¿qué le dices? ¿Por dónde empiezas? ¿Cómo puedes definir en un minuto quién eres tú? Bueno, pues para los introvertidos esto nos cuesta mucho, pero sí que fue bastante positivo como introvertido, porque por la presión de tener a la otra persona, pues al final, preguntándote, al final acababas hablando y contando más cosas, extrovertiéndote un poquito más de lo que, por lo menos en mi caso, era lo habitual. Ahí a mí me resultó positivo, pero ojo con la presión, porque en la Biblia a Pedro, en el patio del sumo sacerdote, lo acusaron de ser discípulo de Jesús. Y curiosamente, aunque Pedro en ese momento se posicionó en contra de Jesús, luego lo pensó mejor y dijo: no he hecho bien. Y luego tomó posición a favor de Jesús. Y con esto lo que quiero decir es lo siguiente: cuando decidimos, cuando tomamos posición, ya sea a motu propio, porque lo decimos nosotros, o porque alguien nos pregunta, porque alguien nos pone algo de presión, eso nos construye. Pero tampoco nos deja fijados para siempre, porque nuestra identidad personal cambia a lo largo de los años. Es decir, con mi conjunto de circunstancias, en un momento dado, frente a una situación, yo tomo una decisión y esas decisiones son las que me hacen definirme en quién soy yo. Pero eso es dinámico, es cambiante, eso sí es fluido. Y eso es interesante, porque dice, por ejemplo, Pablo en 1 Corintios 13, no lo vamos a buscar: cuando era niño pensaba como niño, pero luego cuando crecí, fui adulto, pasé a pensar como adulto. Está bien definirte, pero también está bien crecer y cambiar a mejor. Fijaros que incluso en lo físico, nosotros seguimos siendo nosotros toda la vida, pero vamos cambiando, o no cambia la foto del DNI. De hecho, a veces coges una foto y aunque no recuerdes la fecha, miras tu cara y viendo la cara que tenías en ese momento, más o menos la década por lo menos, ahí lo ubicas, ¿no? Entonces, es muy curioso porque hay elementos que somos nosotros que nos permiten reconocernos, pero vamos cambiando a lo largo del tiempo. La psicología señala que el ser humano, de manera más o menos consciente, a través de todas y cada una de sus experiencias vitales, va construyendo su autoconcepto e imagen de sí mismo. Y esa identidad personal sigue cambiando a lo largo de la vida con pequeños o grandes matices. Y va a definir
cómo la persona va a afrontar sus siguientes experiencias. Cómo yo he tomado decisiones, cómo yo me he posicionado, va a matizar cómo yo voy a decidir la siguiente vez que me encuentre en una circunstancia. Pero no me define totalmente, pero me orienta, ¿vale? Algunos de los elementos o factores a través de los que se constituye la identidad personal, aquí esto es parte del estudio, Alejandro, esto sí, aquí podéis tomar nota, es el grupo de pertenencia, familia, amigos, vecinos, van definiendo nuestras creencias y valores. Estos son quienes nos influencian, con quienes nos relacionamos e identificamos. Un ejemplo muy tonto de familia. Es que los payas son de esta manera, pero los Gavín, ¿vale? Es que, o mira lo que ha hecho tu hijo, porque en tu familia, bueno, pues hay otros ejemplos, pero pon un ejemplo. Cuando le preguntas a alguien dentro de un contexto de fútbol, la gente, ¿cómo responde? ¿Qué equipo le gusta? ¿Cómo lo responden? ¿Qué equipo te gusta? Y te dicen, darme alguna respuesta. River, vale, pero no es la frase completa. Lo que se suele decir es, yo soy del River, ¿sí o no? ¿No? Pero somos ¿de dónde somos? Del River, seguro. O del Barça, sí, no, entendí, pero no pertenecemos al equipo, normalmente, no normalmente. Pero sin embargo, cuando te gusta mucho un club, es algo que es muy definitorio para mí, es algo que te define, ¿vale? Grupo de pertenencia que nos define. También otro elemento es, obviamente, aquí he pasado dos, el sistema educativo. A través de la educación recibimos determinados contenidos que moldean nuestra identidad. Esto es lo que aprendemos estudiando. Lo estudias y te guste más o menos, al final te lo aprendes y eso va a modificar cosas aquí dentro, que es muy importante. Y además de esto, esta parte me encanta, la cultura y sistema social. Esto es todo lo que aprendemos sin estudiar. Los gallegos, los argentinos, los rumanos, ser gallego, argentino, rumano no es algo que me defina como individuo, pero los tópicos existen y nos influencian. Los mediterráneos hablan fuerte, españoles, italianos, griegos, hasta a los portugueses les toca algo y están del otro lado, ¿vale? Cuando estábamos en Suiza y en Francia era muy fácil reconocer los que no eran suizos, porque además de que entendías el idioma, ¿vale? Esto es muy curioso porque incluso una persona que en una cultura puede ser introvertido, en otra cultura es extrovertido y es la misma persona. O sea, han variado el tiempo de pasar la frontera. Ya. Bueno, estos son factores que nos dan elementos para constituir nuestra identidad personal. El ámbito geográfico y de residencia, la naturaleza, el clima, otros factores físicos y meteorológicos de nuestro lugar de residencia también condicionan en gran medida nuestra identidad. Esto es lo que aprendemos del paisaje. Yo aprendí a conducir en Valencia, pero yo soy gallego. Y algo que me llamaba mucho la atención era cómo cuando llovía, los valencianos iban todos despacito, recto, en las curvas, ¡uy, que me salgo! Pero si conducir lloviendo es lo más normal del mundo. Y eso que yo había aprendido a conducir en Valencia, pero yo tenía un background, una base de otro lugar que me hacía ver las cosas de manera diferente. Qué más natural que conducir lloviendo, decía yo, pero no era lo habitual en aquel sitio, pero sí era lo mío. Y por último, un elemento más importante de lo que parece, por eso esta parte, el idioma. A través del idioma se transmiten muchos valores, creencias y costumbres propias del grupo lingüístico al que se pertenece, porque no es únicamente la cultura, son las palabras que tenemos para pensar y expresarnos. Si no tenemos una palabra para algo, será muy difícil pensar en eso. Por ejemplo, portugués y gallego son muy similares. Saudade y morriña es lo mismo, pero no es añoranza o nostalgia, es otra cosa, es muy parecido pero no es lo mismo. Me he apuntado aquí una palabra muy interesante de los indígenas yaganes, de Tierra del Fuego, Argentina. La palabra es mamilapinatapey, y esta palabra quiere decir
es la mirada cargada de significado que comparten dos personas que desean iniciar algo, pero que son reacias a dar el primer paso para comenzar. ¿Qué parte? Mamila Pinatapei, de los indios yaganes. La mirada cargada de significado que comparten dos personas que desean iniciar algo, pero que son reacias a dar el primer paso para comenzar. Nosotros no tenemos esta palabra, pero ellos sí. Entonces ellos ven una situación y con una palabra lo clavan. Hay algunos idiomas que no tienen lenguaje numérico. Tienen 1, 2 y muchos. Ya. Para esas personas, pensar en términos numéricos les resulta súper complicado porque no tienen esos conceptos. Entonces, todos estos elementos, nos demos más cuenta, seamos más conscientes o menos, nos van a aportar experiencias, valores, conceptos con los que nosotros vamos a construir quiénes somos, que van a ser integrantes de nosotros mismos. La construcción de la identidad personal trata de encontrar qué valores y referencias o prioridades voy a tener como persona, cómo me dibujo a mí mismo. Y para ello usamos lo que vamos viendo que funciona o lo que vamos viendo que a nosotros nos funciona o nos gusta y vamos probando y decidimos incorporarlos o no. A grosso modo y a lo largo del tiempo la cosa es como sigue. Salimos de la casilla 0 con nuestro bagaje genético, nuestra personalidad de base, nuestra tendencia. Y en la primera parada aterrizamos con nuestros padres. Nacemos en una familia donde, para los niños pequeños, los padres lo son todo para ellos. Desde la más tierna infancia, nuestros padres nos dicen quiénes somos, nos dicen lo que está bien y lo que está mal. Y esa influencia la tendremos con nosotros toda la vida. Pero nosotros, a medida que vayamos creciendo, vamos a comenzar a elegir qué cosas nos guardamos con más cariño y de qué cosas nos libramos como podemos, ¿vale? Pero es algo que nos llevamos. En segundo lugar, ya luego nuestra percepción se amplía y empezamos a relacionarnos con amigos y familiares. Empezamos a tener amigos desde pequeños y en nuestras relaciones con los demás vamos aplicando lo que hemos aprendido de nuestros padres y que pensamos que es adecuado. Y con lo que ocurre, vamos evaluando lo que hemos recibido de nuestros padres y empezamos a decidir qué es lo que nos funciona a nosotros en la vida y qué no. No sé si poner aquí la edad de los terribles 2, que es la edad del no, donde el niño ya empieza a decir a todo que no, por si acaso, por defecto, porque está aprendiendo a empezar a conformar sus propios valores. Bueno, en tercer lugar, la escuela. Vamos a la escuela y con esos elementos, con nuestras relaciones, con todo el bagaje que hemos acumulado hasta ese momento, crecemos y maduramos. Y es un entorno mucho más complejo y desafiante. En la escuela tenemos que sobrevivir y adquirir independencia y seguir construyendo nuestra identidad. Nuestras experiencias y reacciones de estas tres primeras etapas de la vida nos van a definir grandemente como personas. Finalmente, llegamos a la etapa de adolescencia y juventud, donde suele darse una crisis de identidad, porque aquí es donde acabamos de decidir lo que queremos ser y de definirnos como persona. Gracias a Dios, como dije antes, no es definitivo, porque en la adolescencia pues uno tiene los pelos para un lado y otro para otro. Ay, esa época que teníamos pelos. Y luego todavía hay tiempo de cambio, pero ya con la autonomía que tenemos aquí, ya establecemos las grandes líneas de quienes queremos ser. Con todas estas influencias, algunas no podemos evitarlas, llegamos a ser. Así que, llegados a este punto, estamos preparados para preguntarnos, ¿cómo se construye la identidad de una persona? Y la respuesta es bien sencilla. Se construye de la misma manera, a través de las influencias que recibimos y las decisiones que tomamos. ¿El Evangelio qué es lo que propone para construir nuestra identidad? Pues propone comenzar desde el principio, pequeñito, paso a paso,
Comenzar por el nacimiento. Es muy curioso porque, claro, ni la Biblia ni la hermana White me hablan de la identidad personal o de la construcción de valores de la identidad personal. Emplea otros términos, ¿vale? Lo explica de otra manera, pero sí que me dice, me da todos los elementos que yo puedo necesitar para entender cómo construir mi identidad personal, cómo tener valores de referencia. Dios es muy claro cuando dice que Él nos creó y que espera que tengamos una serie de valores y comportamientos para que nos vaya bien en la vida. Él los aporta, pero la elección es nuestra. Es interesante porque Dios, cuando se presenta a nosotros, se presenta como un padre que provee todo. También juzga y nos da los referentes para que nosotros vayamos decidiendo quiénes queremos ser. Dios es alguien que se presenta como siendo inmensamente sabio, inmensamente poderoso, inmensamente amante de nosotros. Es la primera característica que Él nos dice, su característica más importante. Y nos da una serie de valores y nos da la libertad para elegir. Es muy interesante porque cuando leo el Antiguo Testamento, la Biblia es muy clara. La Biblia sí que en el Antiguo Testamento me da una serie de instrucciones, un renglón tras otro renglón, para que aprenda a construir mi identidad a partir de las instrucciones específicas de la ley de Dios. ¿Vale? Por cierto, felicitaciones a todos los que participaron en el Kahoot y que clavaron la pregunta pertinente. Y no es una mala manera de construir nuestra identidad, siendo obedientes a la ley. De hecho, es como todos recordamos que enseñamos a los niños pequeños. Les decimos, haz esto, no hagas lo otro. Muy bien, lo has hecho muy bien. No, eso no se toca, caca, nene, ¿vale? Es la manera en que enseñamos. Y está bien, es correcto. Pero nos falta algo que quizás en el Antiguo Testamento no está tan explicado en profundidad y sí lo trata más en profundidad el Nuevo Testamento. Y es que para poder enseñar a un niño, primero es necesario que haya una relación de confianza, que haya una relación de confianza bien comprendida por ambas partes. Este componente que aporta el Nuevo Testamento es que, al igual que un buen padre terrenal, Dios desea que entendamos primero lo más importante de todo el universo. Fíjate qué lección pequeña. Lo más importante de todo el universo y que es también su característica esencial y lo que va a definir lo que Él quiere que defina su relación con nosotros. Y es que Dios es amor. Y es muy sencillo, pero es tan difícil a veces de entender. Este es el resumen de la propuesta bíblica. Dios es amor. Si lo entendemos, el resto de cosas van a venir rodadas. Dice el versículo, busca el reino de Dios y el resto vendrá por añadidura, ¿no? Pues no es cierto. Pero si dice el versículo, el que busca encuentra y el que llama se le abre, vale, pero no es cierto. Porque si yo busco el reino de Dios y lo busco donde no está, no lo voy a encontrar. ¿Tranquilos todos? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Correcto? ¿Tiene sentido? ¿Sí? Para encontrar el reino de Dios, yo tengo que buscarlo donde está. Es el secreto, de hecho, para encontrar las cosas en la vida, buscarlas donde están. ¿Y sabéis cuál es la buena noticia del Evangelio? Que Dios nos ama. No hace falta que adivinemos o descubramos dónde está el reino de los cielos. El reino de los cielos está a nuestro alrededor y dentro de nosotros. Está queriendo revelarse a nosotros porque es únicamente la manifestación de un Dios que nos ama. Si yo entiendo esto, va a ser muy sencillo encontrar el reino de los cielos. Y va a ser muy sencillo que el resto de las cosas, valores, referencias, vengan por añadidura. Si yo no tengo claro esto, el resto no va a funcionar. Tenemos la ventaja de contar con la revelación a través de la hermana White, que desarrolla o sistematiza muchos conceptos bíblicos. Aunque ella, como he dicho antes, tampoco habla de la identidad personal, sí desarrolla mucho sobre la construcción de lo que ella llama el carácter, que para mí es prácticamente sinónimo de nuestra identidad personal. La hermana White
cuando habla de la formación del carácter, me va a dar varios elementos que voy a pasar bastante rápido, pero aquí se puede tomar nota también, ¿vale? Son muy conocidos. Elementos para formar nuestro carácter, para formar un carácter bien formado. Primero, estudio de la Biblia. Mario, aquí es el momento de hacer el anuncio de la escuela sabática. Bueno, lo damos por rehecho, ¿sí? ¿Sí? Primer elemento, estudio de la Biblia. ¿Cómo voy a descubrir cosas si no las busco? Búscalas. ¿Dónde hay que buscarlas? ¿Dónde están? ¿Dónde están? En la Biblia. Es así de sencillo. No hay ningún truco, no hay ninguna varita mágica. Tú lee la Biblia. Que vale, que algunos capítulos de Romanos pueden ser complicados. Pedro lo dijo, ¿vale? Avanzando el Cajut. Ya Pedro dijo que cuidado con el Cajut de Romanos, que ese es complicado. Pero si yo quiero encontrar, si quiero entender, lo voy a entender. Simplemente dedica tiempo a leer un poquito, aunque sea, de la Biblia. Irás descubriendo cosas. Y lo mejor o lo peor es que cuando estés caminando por la vida, seguramente recordarás algo de lo que has leído. A mí me gusta mucho el teatro. Hice todo el teatro que pude cuando era joven. Me parece muy divertido lo de jugar a ser otra persona y asumir un rol y contar una historia y tal. Me parece muy interesante. Y algo muy interesante que descubrí con el teatro es que cuando te aprendes el libreto, pues te aprendes todo lo que dice tu personaje. No solamente te aprendes lo que dice tu personaje, sino que te aprendes también lo que dicen los demás. Por eso es bueno buscar buenas obras de teatro. Y no solamente eso, sino que cuando lo has aprendido y estás viviendo tu vida normal, en clase, en tu casa, alguien dice una frase que ¡pum! Si eso es la entrada de y ahora yo digo esta otra cosa, ¿vale? Si yo leo la Biblia, eso me va a dar una serie de conceptos que aunque ahora mismo no lo entienda, déjalo ahí. En el momento adecuado veré dónde encaja. Primer elemento que dice la hermana White, estudio de la Biblia. Segundo elemento, el manejo de los pensamientos. No penséis en un donut, ni de chocolate ni blanco, ninguno de los dos. Con bolitas tampoco sirve, ¿eh? Que de allí veo, no, tampoco. Es muy complicado manejar los pensamientos, es muy complicado. Pero bueno, en realidad manejar todo es complicado, manejar el coche es complicado. Pero si te pones y practicas, vale que no acabemos siendo Carlos Sainz, pero se mejora. El manejo de los pensamientos es complicado, pero es un desafío que si yo me meto en él, voy a mejorar. Y lo que Dios me pide no es que sea perfecto de hacerlo todo bien, es que sea perfecto de intentarlo para llegar a ser la mejor versión de mí que pueda ser con su ayuda. Hay dos textos, 2 Corintios 10:5, dice, llevemos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Porque tal como dice Proverbios 23:7, cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿En qué dejamos que se espacien nuestros pensamientos? ¿En qué pensamos? ¿En qué cultivamos nuestro gusto? Vamos a tirar para ahí. Alguna vez lo he citado, pero cuando manejas un coche y todavía más cuando manejas una moto, la vista es súper importante, porque cuando tú vas en moto, vas ahí y te encuentras frente a una curva, tú no tienes que mirar al árbol que tienes delante, tienes que mirar la curva, porque donde fijes tu mirada, hacia ahí es donde vas a llevar el vehículo. No mires el árbol. Mira la trazada que tienes que hacer. No pienses en el donut. Piensa en lo que quieres conseguir. Céntrate en eso y te va a ser más fácil avanzar en ese camino. El tercero de los 6 aspectos es relación con Dios. La hermana White dice que para formar un carácter armónico, adecuado, es muy importante buscar tener relación con el Señor. Y esto es algo que a Lutero le costó muchísimo. Lutero, ¿sabéis? Martín Lutero, el monje agustino que se fustigaba porque era muy consciente
de sus propias carencias, de sus fallos y de sus pecados. Le costó muchísimo aprender que Dios quiere entrar en relación con nosotros. Le costó muchísimo dejar atrás la culpa y decir, Señor, no estoy limpio, pero me gustaría estar limpio, me gustaría relacionarme contigo. Y cuando Lutero aprendió a simplemente ir tal como estaba ante el Señor, Lutero aprendió a relacionarse con el Señor, fue bendecido y él fue bendición para muchas otras personas. 3 elementos más. Tenía que haber ido quizás mucho material, o tenía que haber ido más rápido no, quizás mucho material. La hermana White dice que es súper importante la interacción social para formar un carácter simétrico, bueno, adecuado. Pero no cualquier tipo de interacción social. ¿Cómo me relaciono yo con los demás? Se ha dicho, este es de los famosos descubrimientos de las últimas décadas, que siempre habíamos utilizado las cosas para servir a las personas. Pero parece que en estos últimos tiempos estamos utilizando a las personas para servir a las cosas. Y no voy a hablar de cómo buscamos desesperados dónde enchufar el móvil, pero podría, y de otras cosas. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante en la vida? Fijaros que es muy curioso porque esto es algo que en muchas ocasiones, en muchas películas, la sociedad lo tiene muy claro. Lo importante son las personas, lo importante son las relaciones, lo importante es aprovechar el tiempo que tenemos para ser buena persona, para poder estar bien dentro de nuestra piel, contentos con quienes somos, porque sabemos que hacemos las cosas bien y que somos honestos, que somos sinceros. Mirad prácticamente cualquier película, todos hablan de lo mismo. Qué lástima que les falten los referentes, los valores correctos para poner las cosas en su sitio. Necesitamos interacción social. No vale con estar aquí los buenos encerrados en un castillo. Es necesario relacionarnos con otras personas. De hecho, justamente por esto es por lo que Dios le dio a sus hijos que lo siguen, no a todos, pero solamente a los que lo siguen, la misión de llevar el mensaje de su amor a sus hijos que no lo siguen y que no lo conocen. Si perdemos de vista esto, si nos encerramos en nuestro castillo y dejamos a un lado la interacción social, no estamos haciendo bien. Súper importante la interacción social para construir un carácter simétrico y una interacción social que sea con el objetivo de servicio a los demás. Jesús, dice la hermana White, que hacía su trabajo, pero no solamente hacía su trabajo, sino que en muchas ocasiones se salía de su camino cuando veía que podía echar una mano a alguien. Y era muy habitual escuchar, me encanta la cita, escucharlo como iba cantando y ayudando a los demás, porque eso le daba el mensaje a los que lo escuchaban y que lo conocían, que cuando él estaba presente, si necesitaban ayuda para algo, la iban a tener. Servicio a los demás. Y por último, cuidado del cuerpo. No somos espíritus desencarnados, somos personas, y Dios quiere que seamos personas con los pies en la tierra, que seamos sensatos, que seamos realistas y que cuidemos no únicamente nuestra mente, nuestro espíritu, sino nuestra persona, nuestro ser entero. Permitidme, voy a pasar aquí rápidamente a algunas citas. Las facultades mentales y morales que Dios nos ha dado no constituyen el carácter. Son talentos que debemos emplear y que si se los usa correctamente formarán un carácter recto. Alguien puede tener preciosas semillas en la mano, pero esas semillas no son un huerto. Hay que plantar la semilla antes de que se convierta en árbol. La mente es el huerto, el carácter es el fruto. Dios nos ha dado facultades para que las cultivemos y las desarrollemos. Y la conducta que seguimos determina nuestro carácter, nuestras decisiones. Adiestrar esas facultades de manera que armonicen y desarrollen un carácter valioso es una obra, y en esto la sociedad tiene razón. Solo nosotros podemos hacerla. Dios puede llamar a la puerta y está llamando, pero no va a hundir la puerta. Solo nosotros podemos tomar estas decisiones.
Y todo acto de la vida, por poco importante que parezca, ejerce su influencia en la formación del carácter. Y un buen carácter es la más preciosa de todas las posesiones mundanales. Y la obra de formarlo es la más noble a la que pueda dedicarse el hombre, porque un carácter formado a la semejanza divina es el único tesoro que podemos llevar de este mundo al venidero. Los que en este mundo andan de acuerdo con las instrucciones de Cristo llevarán consigo a las mansiones celestiales toda adquisición divina, y en el cielo mejoraremos continuamente. Cuán importante es, pues, el desarrollo del carácter en esta vida. ¿Quién soy yo? Es súper importante que seamos conscientes de que recibimos muchas influencias, pero nuestra parte de quién llegamos a ser es capital. Llegamos a ser quien nosotros decidimos. No en lo absoluto. Yo no llego a tener el coche que yo quiero, y no sé si vosotros también, pero si llego a tener algún coche, tengo por lo menos de momento algo de decisión. Igual no es el que yo quería, pero debo procurar que sea lo mejor para mis necesidades. Y disculpadme este ejemplo tan infantil, porque un coche, ¿qué más da? Lo importante es quién va dentro, y no solamente uno, sino todos. Así que, ¿qué diremos de la importancia de la formación del carácter? Esta es una cita de un hombre que os animo a buscar y leer acerca de él, Viktor Frankl. Es un psiquiatra que estuvo en campo de concentración y él dice, al final de su libro, El hombre en busca de sentido, los que estuvimos en campos de concentración recordamos a los hombres que iban de barracón en barracón consolando a los demás, dándoles el último trozo de pan que les quedaba. Puede que fueran pocos en número, pero ofrecían pruebas suficientes de que al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Puede ser que esta sociedad ejerza mucha presión sobre mí. Puede que mis amigos, puede que mi familia, podemos recibir la mayor presión del mundo. Este tipo estaba en un campo de concentración, se le habían quitado todo. Y cuando digo todo, quiero decir que le habían quitado todo, toda su ropa, y le habían afeitado y cortado las uñas. O sea, más no le podían quitar, ¿vale? Le habían quitado todo. Pero ahí descubrió que hay solamente una cosa que no nos podrán quitar nunca. Y voy a citar a William Wallace: la libertad de decidir cómo nosotros vamos a reaccionar. Y eso es lo más importante que tenemos, porque eso es lo que nos hace ser quien somos, independientemente de las circunstancias. Permitidme acabar con un texto que se encuentra en 1 Corintios 3, del 10 al 13. El día del Señor pondrá de manifiesto el valor de lo que cada uno haya hecho, pues ese día vendrá con fuego, y el fuego pondrá a prueba la consistencia de lo que cada uno haya hecho. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelado. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Y aquí no me está hablando de la casa, no me está hablando del coche, me está hablando del carácter, de mi identidad personal. Todos seremos probados. Y ahora necesito 2 voluntarios que tengan experiencia en construcción. ¿Pueden venir al frente? 2 voluntarios, 2, 1 y 2. Que tengan un poco de experiencia en construcción, un poquito. He dormido a todo el mundo. ¿Sí? Venga, 2 voluntarios necesito. ¡Uy! ¿Sí? Venga. Otro voluntario o voluntaria. ¿Sabéis que voluntario es chico y chica? ¿Hoy? Sí, venga, porfa. Muy bien, ya tenemos 2 voluntarios. Vale, pues tengo aquí algo y os voy a poner... Mira, ponte aquí, porfa. Os voy a poner a prueba, ¿vale? Os voy a dar materiales para hacer una casa. Y os voy a dar unos segundos para hacer una casa, ¿vale? Un ratito, ¿ok? Así que os voy a dejar que decidáis, ¿vale? Empezamos por la derecha.
¿1 o 2? 1, vale. Muy bien, 1 y 2. Preparados. Tenéis que hacer una casa, ¿vale? ¿Listos? Ya, la podéis hacer en el suelo, ¿eh? No pasa nada. Muy bien. En la vida, como vimos antes, todos recibimos materiales. Algunos recibimos unos, otros recibimos otros. Y yo intento hacer lo mejor que puedo con esos materiales. Pero hay algo que no os he dicho acerca de los materiales. Y es que, independientemente de los materiales que estén a disposición, nosotros elegimos. Ahora bien, de lo que tengo a mi alrededor, yo recibo algunos materiales y otros no. Pero no pasa nada, porque recibiendo y buscando, yo puedo encontrar los materiales adecuados. Solamente hay una pequeña trampa, un pequeño truco. Y es que Dios nos alcanza a todos allí donde estamos, ¿sí o no? Vuelvo a hacer la pregunta. Atención, pregunta. ¿Dios es capaz de darnos materiales a todos en cualquier lugar? Sí, ¿vale? Por tanto, no solamente tenemos la responsabilidad de hacer lo mejor que podamos con los materiales que tenemos, sino también de buscar los mejores materiales. Muy bien, bueno, vamos acabando aquí, ¿sí? Vamos a dar 10 segunditos más, ¿vale? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,5, 1, 0,5 y 0. Muy bien, a ver, ¿cómo estamos? A ver, ole, muy bien, perfecto, con puerta y todo, sí señor, muy bien, muy bien. Vale, muchas gracias. ¿Y aquí qué pasa? Pero suéltalo, a ver si se aguanta, ¿no? Vaya, me cachis. Vaya. Oye, súper bien, felicitaciones, te felicito. Has hecho lo mejor posible. Muchas gracias. Muy bien, perfecto. Podéis sentaros. Muchas gracias, chicos. Mirad. Dice el versículo que tiempo y ocasión acontecen a todos. Este mundo me ofrece muchísimos materiales. Es cierto que en algunos entornos es más fácil disponer de buenos materiales que en otros entornos. Es cierto. Pero me gustaría dejaros con esta reflexión. Uy, leí 2 veces. Ahora es tiempo de construir. Busca los mejores materiales, porque la construcción que tenemos que hacer es una construcción para la eternidad, y eso depende de nosotros. Que el Señor nos dé sabiduría para, dentro de lo que hay, dentro de nuestras posibilidades, buscar los mejores materiales. Podemos buscarlo en lo que Dios nos ofrece o podemos intentar construir con lo que este mundo nos ofrece. Pero si intentamos construir con lo que este mundo nos ofrece, puede quizás incluso tener que funciona durante un tiempo, pero al final se va a caer. Que el Señor nos bendiga y nos dé sabiduría y fortaleza. Amén.